Tal. Mi nombre es Gabriel Hernández Larios. Para la materia de la historia de la Edad Media, en el programa de licenciatura en Historia a modalidad a distancia de la Universidad Autónoma de Zacatecas, les voy a hacer una exposición acerca del feudalismo, estructura, poder y sociedad en la Edad Media. Comenzamos con el primer tema. Bueno, el feudalismo fue un sistema de organización económica, social y política que caracterizó a Europa Occidental durante gran parte de la Edad Media, especialmente entre los siglos IX y XV. Este modelo surgió como respuesta a la descomposición del Imperio Carolingio y a la necesidad de protección ante las constantes invasiones bárbaras. Básicamente, por estos problemas, la inseguridad en todos los territorios se vio generalizada, lo que llevó, pues básicamente, a las comunidades rurales buscar protección de los señores locales, lo que dio a un paso, pues digamos, una creación de unas relaciones de dependencia personal, lo cual pues se llamó vasallaje y la tenencia de la tierra. Continuamos con el siguiente tema, contexto histórico. Tras la caída del Imperio Carolingio en el siglo IX, Europa sufrió un periodo de inestabilidad provocado por las invasiones normandas, húngaras y sarracenas. Los antiguos sistemas centralizados de gobierno colapsaron, dando paso a un proceso de ruralización y descentralización del poder. Por consiguiente, después de esos sucesos, las ciudades perdieron protagonismo y las comunidades rurales comenzaron a depender de estructuras locales, sobre todo pues que estuvieran lideradas por nobles o que tuvieran cierto poder. A cambio de eso, pues ellos les ofrecían protección y pues este tipo de personas tenían que brindarles servicios. De cierta manera, este contexto favoreció básicamente como el nacimiento del feudalismo. Como modelo, pues fue un modelo muy viable tras el orden pues de una Europa fragmentada. Básicamente eso le dio como cierta estabilidad. Pasamos al siguiente tema, definición del feudalismo. El feudalismo puede definirse como un sistema descentralizado en el que la tierra se convierte en el elemento central del poder y riqueza. En este sistema, un señor otorgaba tierras a un vasallo a cambio de servicios militares y lealtad, algo similar como un trueque. Aunque existía una figura monárquica, su poder era limitado, ya que los señores feudales controlaban sus territorios de manera autónoma. Además, un dato curioso es de que, pues, básicamente el feudalismo no era tan uniforme, es decir, dependiendo de la región de Europa, sus características variaban en algunas regiones. Cada quien tenía, digamos, como su propia política de cómo hacer esto. Seguimos con las características generales del sistema feudal. El sistema feudal se basaba en una estructura jerárquica, en la cual cada estamento tenía funciones específicas. En realidad, pues así era, es decir, era muy organizado. Básicamente nadie podía salirse de ese lineamiento. La economía era predominante, sobre todo la agraria, con una baja circulación monetaria y una fuerte dependencia al trueque. La sociedad se dividía en tres órdenes fundamentales. Eran los oradores, que pues representaban el clero, los guerreros, la nobleza, y los trabajadores, pues los campesinos. Además, un dato muy importante, el poder político estaba muy fragmentado, ya que pues los señores locales gobernaban sus territorios de manera independiente, como si fueran unos pequeños reyes. Las relaciones eran muy personales y pues se basaba eran de mucha confianza entre el señor y su vasallo. Debían de ser muy fieles.
Se continúa con las tres órdenes medievales. La sociedad feudal se dividía en tres grandes estamentos. El primero era el clero, que se encargaba de la vida espiritual, la educación y la conservación del saber. El segundo grupo eran los nobles, encargados de la guerra y la defensa. Y por último los campesinos, que constituían la mayoría de la población. Se dedicaban al trabajo agrícola. En esos tiempos, pues tenían algunas ideas que pues para la actualidad pues no se conocen o se consideraría un poco extrañas. Esta organización que acabo de mencionar, ellos tenían la idea de que respondía a un grupo, o más bien una idea que cumplía una función divina, es decir, que este orden social pues era establecido por Dios. Aunque pues bueno, las cosas cambian y pues este tipo de jerarquía pues ya no funciona hoy en día. Se continúa con el vasallaje. El vasallaje era una relación personal entre dos hombres libres, que es el señor y el vasallo. Esta relación se formalizaba mediante una ceremonia de homenaje, en la cual el vasallo juraba fidelidad al señor y se comprometía a prestarle servicios militares y políticos. A cambio, digamos como su pago, el señor le otorgaba un beneficio. Además, esta relación era muy importante, ya que era la base del sistema feudal, y pues generaba obligaciones recíprocas que estructuraban la vida pues política y social medieval. Era básicamente un sistema generalizado. Continuamos con el feudo, base económica y territorial. El feudo era la unidad pues territorial del sistema feudal. Consistía en una extensión de tierra que el señor otorgaba al vasallo para su administración. Algo como pues en la actualidad se le puede considerar como una especie de terreno. El feudo incluía tierras cultivables, bosques, ríos, aldeas y pues en algunas ocasiones pues especiales, iglesias o monasterios. Esta tierra no podía venderse, pues era una pues concesión ligada al cumplimiento de deberes específicos. Básicamente, el feudo era autosuficiente, producía todo lo necesario para el señor y sus siervos. Era como, pues, básicamente como en la actualidad, vamos a una tienda y conseguimos todos. En esa época era, pues, ese terreno que tenía, pues, gran, pues, variedad de cosas o de materiales y, pues, alimento que, pues, le brindaba mucho a ese tipo de gente. Continuamos con las obligaciones del vasallo. El vasallo debía cumplir con deberes muy específicos hacia su señor. Por ejemplo, participar en campañas militares cuando se le solicitara, asistir a los tribunales del señor, brindarle consejo en cuestiones políticas y en casos especiales pagar ciertos tributos. Además, el vasallo debía mantenerse leal a su señor, ya que la traición era considerada una de las peores ofensas, hasta incluso con la muerte. En realidad, el castigo, pues, más común en ese tiempo, si el vasallo desobedecía alguna de esas indicaciones o incumplía lo que le ordenaba, pues estaba el riesgo de la pérdida del feudo. Esa era la principal amenaza en ese entonces. Se sigue con los deberes del señor hacia el vasallo. El señor no solo recibía fidelidad, sino que también debía proteger a su vasallo. Esta protección incluía defensa militar, apoyo legal y en algunos casos ayuda económica. También debía asegurar que el vasallo pudiera beneficiarse del feudo y vivir dignamente, pues básicamente era un principio de reciprocidad. Pues básicamente en ese tiempo y sobre todo en este tipo de trato, las dos partes debían de ser mutuamente muy confiadas, es decir, debían de ser honestos, porque pues ambas dependían del cumplimiento de sus compromisos, porque de cierta manera,
Si una parte no correspondía con el trato, la otra pues perjudicaba. Entonces, de cierta manera, se le podía considerar que era algo igualitario. Se continúa con la nobleza feudal. La nobleza estaba formada por guerreros que habían heredado títulos y tierras. Estos señores feudales controlaban vastos territorios, ejercían justicia en sus dominios, recaudaban impuestos y mantenían ejércitos privados. A menudo construían castillos fortificados para proteger sus tierras y a sus siervos, pues ya sea de otro tipo de bandoleros o gente peligrosa. En realidad, pues la nobleza feudal em, se consideraba como superior a la mayoría de las personas, porque pues en realidad era un grupo muy cerrado. Era como pues si hicieran grupos así con ciertas características. Además estaban orgullosos de su linaje y pues defendían al 100% el orden feudal que pues estaba considerado y sobre todo establecido. Se continúa con los campesinos y siervos. Los campesinos formaban la base de la pirámide social, pues bueno, ellos eran los que hacían el trabajo. Muchos eran siervos, es decir, personas no libres que estaban ligadas a la tierra. No podían abandonarla sin permiso del señor. Debían entregar parte de su cosecha como renta y realizar trabajos forzosos. Vivían con condiciones precarias y escasa alimentación y pocos derechos. Básicamente eso era lo injusto porque se aprovechaban muchos de ellos y no recibían algo dignamente que se merecían. Sin embargo, pues tras esas condiciones que pues son injustas, ese tipo de personas eran muy esenciales para ese entonces, porque pues eran los encargados de producir todos los bienes necesarios para la gente en general, y pues era en realidad la base de la economía feudal. Se sigue con la iglesia como poder feudal. La iglesia fue una de las instituciones más poderosas durante el periodo feudal. Poseía vastas extensiones de tierra, recaudaba el diezmo, influía en la política y en la vida cotidiana. Obispos y abades actuaban como señores feudales, ejerciendo autoridad sobre sus dominios. Además, un dato curioso, los monasterios eran centros de producción agrícola, conocimiento y cultura. La iglesia pues tenía un cierto orden social como pues digamos ejercía ese poder por la misión divina. Así era pues su principal como método de control. Se continúa con el castillo medieval. Los castillos eran el símbolo del poder feudal. Se construían en lugares estratégicos con murallas, torres y fosos defensivos. Era residencia del señor, sede del gobierno local y refugio en tiempos de guerra. En su interior se encontraba el salón de honor, la capilla, habitaciones y almacén. También, de cierta manera, en un castillo se podían hacer como trámites administrativos y judiciales. Además, el castillo también reflejaba una cierta jerarquía, así como demostrar quién tiene más poder y, sobre todo, la autosuficiencia del sistema feudal. Continuamos con la economía feudal. La economía feudal era esencialmente agrícola y de subsistencia. Cada feudo producía lo necesario para su propio consumo. Básicamente, el comercio era muy escaso y muchas veces limitado al trueque. Las ferias eran pues eventos ocasionales para el intercambio de productos y la moneda casi desapareció durante esos siglos. Pues en realidad, por estos problemas que acabo de mencionar, pues la dependencia de la tierra y la baja productividad limitaban el crecimiento del comercio, pues eran por obvias razones porque no había como ese dinamismo.
ese dinamismo para intercambiar productos. Entonces, pues de cierta manera en esa época estaba muy reducido y pues también eh, muy pocos obtenían una buena ganancia y sobre todo justa. Continuamos con la justicia feudal. En el mundo feudal, la justicia era administrada por los señores en sus territorios. Los juicios se basaban en la costumbre oral y en leyes pues no escritas. Los castigos podían ser severos y arbitrarios. Los señores actuaban como jueces y los vasallos y campesinos debían aceptar sus decisiones. En realidad, básicamente con estas acciones pues reforzaban el poder local y pues la dependencia de la población respecto a sus señores, pues de ellos dependían mucho de ellos y pues eran básicamente los que pues regían sus decisiones y pensamientos. Vamos con las mujeres en la Edad Media. Las mujeres nobles se encargaban de la administración del hogar, especialmente cuando sus maridos estaban en campaña. También educaban a los hijos y manejaban la economía doméstica. Las campesinas trabajaban en el campo, cuidaban a los hijos y tejían la ropa. Además, otros datos que son muy importantes, en el feudalismo de la Edad Media, las mujeres, aunque pues digamos que pudieran tener algo de independencia, su estatus social estaba pues básicamente a los mismos roles y pues limitaciones tradicionales de ese tiempo. Por ejemplo, algunas mujeres nobles que se pudiera decir que tenían un poco más de derechos, aún así su principal actividad era pues la función del hogar y la reproducción. En cambio, las mujeres de campo pues tenían pues un poco más de habilidad, pero aún así no tenían como el mismo respeto porque hacían actividades para hombre y actividades muy forzadas para su cuerpo. Principalmente en esa época, la mujer solo era vista como la encargada del hogar, la cuidadora de los niños y la administradora de la casa. No tenían como más funciones en ese momento para el papel de la mujer. Del mismo modo, los hombres eran los que tenían ese poder. La mujer no tenía, digamos, esa accesibilidad de participar en otros eventos porque pues no tenía como ese poder como el hombre. Por esa misma razón, las mujeres no tenían pues ni voto ni participar en eventos sociales. Básicamente no tenían voz para ningún, digamos, como en queja o algún movimiento social. En algunos casos muy especiales, algunas mujeres que tenían mejores privilegios que otro tipo de mujeres iban a la escuela en conventos y pues tenían esa accesibilidad de poder aprender a leer y escribir. Pero a pesar de que tuvieran ese privilegio, eso no significaba de que tenían como los mismos derechos que los hombres, pues aún así en esa época todavía estaba limitado ese aspecto. Se continúa con la crisis y decadencia del feudalismo. A partir del siglo XIV, el sistema feudal comenzó a declinar. La peste negra redujo drásticamente a la población, debilitando la economía agraria. Las rebeliones campesinas cuestionaron la autoridad señorial. El surgimiento de monarquías fuertes, el renacimiento del comercio y el crecimiento urbano transformaron la estructura social. Otros factores que no hay que pasar por alto, porque pues hubo una crisis y decadencia acerca del feudalismo, fue por el surgimiento de la burguesía. Porque, bueno, la burguesía nace por los viajes comerciales, la actividad económica, generaron una nueva, pues, clase social que estaba, pues, principalmente relacionada con la nobleza y contribuyó al desarrollo del comercio y la economía monetaria. Otro aspecto importante por qué hubo una crisis
fue por el agotamiento de las tierras. La sobreexplotación de las tierras y la falta de rotación de cultivos llevaron a una crisis de producción agrícola que generó mucha escasez y pues hubo problemas económicos. Otro aspecto igual de importante fue la creciente importancia del comercio. El comercio, especialmente de Oriente, impulsó un gran desarrollo en ciudades y pues empezó pues la creación del uso de la moneda y pues fue desplazando los servicios tradicionales, lo que pues eso no les gustó para nada y debilitó el poder de los señores feudales. Otro problema fue el problema del poder central. La fragmentación del poder político en pequeños feudos y la falta de un poder central, de cierta manera, dificultaron la defensa de los territorios y la administración del sistema. También hubo problemas porque al momento de ir cambiando hubo un gran choque porque generaron nuevas clases sociales. Ya no era tan sencillo como entre los señores y vasallos. Ya existían otro tipo de, digamos, como de reglas para estar organizada la sociedad. Por ejemplo, pues se creó la burguesía y ya con eso, pues de cierta manera fue otro momento de crisis. También un dato curioso que pues fue igual una razón importante por qué hubo esa decadencia en el sistema feudal, es que existieron como pues nuevos inventos que pues mejoraron y ya no se adecuaban al antiguo sistema. Uno de ellos fue, digamos, como el desarrollo de nuevas tecnologías agrícolas, como el arado de vertederas y la rueda. La rueda fue muy importante, ya que mejoró la eficacia de la producción y contribuyó al desarrollo de una economía pues más amplia, más versátil, así con una gigantesca diversidad. Continuamos con el legado del feudalismo. El feudalismo dejó una huella muy profunda en la historia de Europa. La estructura jerárquica, el poder descentralizado y la relación entre la tierra y autoridad influyeron en modelos posteriores de gobierno. El arte, la arquitectura, el derecho y muchas costumbres medievales tienen raíces feudales. Además, aunque pues de cierta manera el feudalismo se considera como pues un sistema no tan justo y pues básicamente imparcial, pues ciertas de sus prácticas perduraron en la historia pues más adelante. Una de ellas fue su sistema jerárquico. El feudalismo estableció un sistema pues que tenían ciertos niveles, señores feudales, vasallos y siervos. Este sistema con sus obligaciones y privilegios influyó en la organización social posterior, en la forma que pues de cierta manera cómo se concebían las relaciones de poder. Otro aspecto importante fue el desarrollo de la noción del vasallaje. La idea de como un contrato de fidelidad y protección en el que el noble da como un territorio a cambio de servicios militares, trabajo, pues influyó pues, a crear un compromiso y una obligación política en las relaciones sociales, algo similar como un contrato. También pues ayudó, bueno, otro legado que tuvo el feudalismo fue la economía agraria. La economía feudal se basaba en la producción agrícola, pues lo cual tuvo un impacto en la organización del trabajo, la distribución de recursos y las relaciones sociales. También otro aspecto muy importante fue el papel de la Iglesia en esos tiempos. La Iglesia Católica, con su gran poder e influencia en la vida social, pues dejó un gran legado que perduró en toda la historia. Se puede observar en la arquitectura, la educación, la moral. Básicamente ya es algo de por vida. Fue pues digamos, un gran legado que trascendió. Y pues por último, el desarrollo de la cultura cortesana. La vida en los castillos y cortes feudales dio como un toque, una especie de cultura específica que influenció la moda, el arte, la literatura, la música y que pues de cierta manera igual perduró esa tradición cortesana. Básicamente ese tipo de características en la actualidad se conocen muy bien
y le tenemos como, en algunos casos, homenaje, admiración a todas esas características. Ya por último, la conclusión. El feudalismo fue una respuesta histórica ante la inseguridad y el colapso de la autoridad central. Aunque desigual, permitió un cierto orden durante siglos. Sus estructuras sociales y políticas definieron a la Europa medieval. Desde mi punto de vista, a través del estudio del feudalismo, se puede comprender cómo era la relación de la tierra y el poder a través de este mundo occidental durante siglos. Básicamente, este gran legado perduró, tal vez no se siguen estas mismas prácticas como mencioné anteriormente, pero pues es algo histórico, algo pues interesante y memorable que es dignamente de conocer. Y pues en lo personal me gusta y deja un gran aprendizaje. Sí sé que hubo algunas cosas que no fueron de lo más notablemente justo, pero en otras, en esas características que sí fueron de cierta manera importantes, ayudaron a crear una especie de sistema que pues de manera indirecta lo seguimos haciendo y pues de cierta manera nos brinda algo muy bueno como una organización justa en la actualidad. Con eso cierro mi participación. Estas son las bibliografías que utilicé para realizar mi exposición. Mi nombre es Gabriela Hernández Larios y gracias por su atención.